Hola Andy, buen día. ¿Escuchás? Ahí te veo. Hola, ¿Cómo estás, Andy? bien, esperá que agarré, pues yo tengo todo en mi casa es a pedal. Está bien, está bien. Estamos todos así, tratando de amigarnos con la tecnología. Tengo, tenía dos computadoras, de las dos computadoras quedó una sola y funcionando mal. No Claro, sé qué pasa. Me parece que la persona que la tocó, en su buena voluntad y en el desconocimiento, las agarró partes de la computadora, por ejemplo, las memorias RAM, con claro, los deditos, porque me reventó dos discos rígidos justamente en la parte, bueno, nada, uno de 1 tera, uno de 500, claro. la RAM de 4 quedó una sola, de Uf, 2 GB. claro, Estoy, claro. bueno, no sé si vos entendés de lo que estoy hablando, Sí, 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 sí. porque por ahí uno habla como si el otro supiera, ¿no? Pero no. No, Bueno, está bien, pero bueno, el tema es que puedas trabajar, digamos, con lo que te quedó, ¿no? Que te sea útil para poder realizar los trabajos, ¿no? Y que, que abre, hay días que no la puedo claro, abrir a la computadora, claro, claro, pero sí, si sí, sí, toda la noche funcionando, tampoco, digo, ¿no? No sí, es sí, muy coherente. claro, claro. Bueno, ya hemos hablado demasiado. No, está muy bien. Todo es parte de este barco en el que estamos, de la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Si uno no tiene buenas herramientas, le dificulta aprender, ¿no? Claro, Exacto. Eh, colmo, yo tenía una hermosa máquina con el Windows 7. ah, Pero no, que tenés que poner el 10, que tenés que poner el 10, y dale, poner el 10. Y yo, en vez de hacer lo que yo sé que tengo que hacer, quedarme con el 7 como me quedé en el claro, XP, hasta que no funcionó más nada con el XP. Y esperé y claro, miré y puse el 7. Bueno, hice caso. claro, claro. Probé porque, bueno, metieron mano y no sé qué pasó. Vino una chica que es técnica, la computadora no funcionaba, vino un chico de muy buena voluntad, compañero, y ahí yo me di cuenta, dije, descargá ya. Y me decía, Claro. no, y se manipulaba, no le me dio tiempo ni a sacarle de las manos, ¿viste? Bueno, ya está. Los baratos salen caros. Y a veces pasa, a veces pasa así. Pero bueno, vamos a ir viendo cómo nos manejamos. Por Em, ahora sí te escucho por los no, dos no. lados. ¿Vos pudiste bajar el material de la clase 3 que lo pasé por el WhatsApp y lo puse en el campus? Ayer WhatsApp no funcionaba. No, no, pero a la noche. Yo ayer fui a ver a mi mamá por primera vez en 1 año y medio. Uy, mira qué bien. Vos no existías, Santiago. Está muy bien, está muy bien. Pero bueno,
eh, yo les dejé, en el campus les dejé la actividad, ¿sí? Y los textos, la clase 3, ¿no? Que ahora vamos a repasar un poquito, como para que de acá al viernes hagan el ejercicio, ¿no? Vamos a ver, vos estás firme ahí, vamos a ver tus compañeros, vamos a tratar estamos tratando de arrearlos de a uno, llamándolos y dejando los mensajes por WhatsApp. Este, pero Yo bueno, digo, decime. porque a nosotros en esta misma materia, Sí, creo que fue esta misma materia, eh, era virtual como sí, ahora, pero cierta cantidad nos hacían poner la carita ahí claro. para saber que estábamos, y por otro lado, cierta cantidad de ausencias. Yo el primer día, viste, el primer día que falté estaba desesperada, Claro, porque claro. dije, ya la hice una vez, la segunda ausencia me No, muero. claro, claro, no, no, no. Igual no te preocupes, acá vamos a tratar de que lleguen todos los que puedan. Es una pena, ¿no? Porque, digamos, cuando uno se desengancha, el tema no es, digamos, la ausencia por sí, el tema es que bueno, te desconectás de las actividades y después cuesta retomar, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de ayudarlos lo más posible a todos, ¿no? Como para que puedan seguir en el curso. Si el que llega a fin de cuatrimestre aprueba, porque aprende. Así que bueno, Estoy esperando, me decís que pusiste, esperá, dame sí, tiempo a clase buscarlo. 3. Estoy Hay, en la clase. sí, hay un texto introductorio, ¿sí? Que presenta todas las actividades. Hay un par de videos que ayudan a entenderle el tema de informes y manuales, informes de coyuntura, y manuales de procesos. Tenés la clase 3, escritura y prácticas académicas, escritura e inserciones profesionales, que ahora la vamos a repasar. Hay un texto que complementa, que es sobre textos jurídicos, realizado por la profesora Carreras Doallo. Y después hay 3 informes de coyuntura, ¿sí? Distintos, de distintas consultoras y un consejo profesional. La idea es que ustedes elijan uno, ¿sí? Y analicen ese informe según algunos criterios que vamos a ver ahora, que creo que lo charlamos, lo de estrategias de personalización y despersonalización, que ustedes lo habían hecho en LEA. No, hice, pero en el curso anterior, no Claro, ahora. claro, claro. Bueno, lo vamos a repasar ahora y la idea es que analicen ese texto, el que elijan, y lo suban al foro, ¿sí? De estrategias de personalización y despersonalización, ¿no? Así que bueno, ese es un poquito el plan, ¿sí? Este, Acá está. ¿Ahí lo viste? Estructura con infinitivo, pasivas con ser y pasivas con C, Eso, todo eso, exacto. persona de plural, ahí está. Muy bien. Ahí hay Qué unos... lástima Sí. con tiempo, porque volví muy tarde anoche. No, tranquila, tranquila, ahora lo vamos a ir viendo. Yo tendría que haberlo leído. Yo, María Andrea Medrano, tendría que haberlo leído. Bueno, Yo, lo lees de acá, lo lees a la tarde en una sentada, y como ya lo estuvieron viendo en el cuatrimestre pasado, no va a ser complicado. Pero bueno, lo repasamos ahora y esta grabación después la subo para que los demás compañeros también la tengan, ¿no? claro, Así que bueno, ahora vamos a compartir el texto, fíjate vos, ¿no? Lo principal es esta cuestión de las
marcas de subjetividad, ¿no?, en el discurso, ¿sí? Estas marcas de subjetividad dan cuenta, muestran en qué posición se pone, se coloca el enunciador del texto, ¿sí? Siempre hay alguien que escribe el texto y enuncia desde determinado lugar. Puede ser más desde adentro, en primera persona, identificándose, o puede ser como más desde afuera, en el sentido que se distancia del texto, ¿no? Sobre todo en el uso de las distintas estrategias de tercera persona, ¿no? Cuando el discurso académico y profesional en general trata de objetivar, ¿no?, todos los rasgos del discurso, como para darle un grado mayor de profesionalidad, seriedad y cientificidad, ¿no? Esa es la idea, ¿no?, de alejarse de la enunciación, ¿no? Dejar como el texto como algo objetivo, ¿no? Entonces hay algunos recursos, ¿no?, en el uso de la tercera persona que uno puede identificar como formas de separarse del texto, separarse de la investigación, ¿sí? Como que es algo, son hechos, ¿no? Fíjate vos, uno es la nominalización. Nominalizar es volver sustantivo y sujeto, cualquier verbo o parte de una oración, y ponerla en el centro como sujeto, ¿no? Fíjate vos, el ejemplo, ¿no? El análisis sostiene que el aumento del desempleo impactó principalmente en el grupo de mujeres jóvenes. El análisis es el sujeto, ¿no? Es un sustantivo. Pero vos fíjate, analizar, como te explica acá, ¿no?, es una acción que es hecha por personas, ¿no? Si vos lo ponés como sustantivo, ¿sí?, el analizar, lo ponés como el análisis, parece que es algo que funciona solo, ¿no? Que el análisis sostiene esto, el análisis, ¿no? Y en realidad no, es alguien, una persona que analizó, que afirmó que el aumento impactó en el grupo de mujeres, ¿no? Pero de esta manera el sujeto se borra y aparece esto como algo objetivo, ¿no? Otro recurso parecido es el de la metonimia. ¿Qué procedimiento es la metonimia? Es el uso de una figura retórica que toma una parte para significar el todo de una cosa, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos, allá a lo lejos, vemos cómo las velas se navegan hacia el horizonte, ¿no? Allá a lo lejos vemos cómo las velas navegan hacia el horizonte. Cuando utilizamos la palabra velas, estamos queriendo decir barcos, veleros, ¿no?, embarcaciones, pero utilizamos una parte de esa figura, de ese sustantivo, barco, embarcación, y la tomamos y la ponemos como si fuera todo. Entonces decimos velas, ¿no? O allá ese mástil, ¿no?, se aleja. Y en realidad es el barco, ¿no? Bueno, esa es la figura, ¿sí?, retórica. ¿Cómo se utiliza en nuestro discurso de administración? Se atribuye el texto o una parte del texto a las intenciones del autor, a la figura del autor, ¿no? Entonces se borra al autor y se pone, por ejemplo, este texto propone reconocer a la economía como una disciplina social, o la hipótesis del libro, o este libro afirma, ¿no?, que el aumento de la inflación se debe a tales razones, ¿no? Entonces, fíjate, aparece el libro, aparece el texto en vez de el autor, ¿no? Es como una manera también de borrar al autor y dejar, ¿no?, como si esto hablara solo, ¿no?, como que el texto hablara solo. Y después tenemos otros dos procedimientos, que son el de las estructuras verbales impersonales, ¿no? Pueden ser con uso de infinitivo o uso de voz pasiva, ¿no? El uso de infinitivo es usar verbos sin conjugar, ¿no?
resulta necesario distinguir la población. En vez de decir, distinguimos la población, o yo distingo la población activa de la inactiva, ¿no? Lo mismo, sin embargo, cabe señalar la importancia del estudio, ¿no? Señalar, en vez de señalamos la importancia del estudio, ¿no? De esta manera vos dejás al sujeto afuera, lo borrás, lo pones a un costado, y parece que estos son hechos que se entienden solos, ¿no? Y lo mismo con la Santiago, sí. yo estoy mirando, ¿no? Y detrás de esto se pueden esconder cosas también, ¿no? Sin duda. Porque al poner, acá dice, resulta necesario distinguir. Sí. Si yo pongo, yo creo necesario distinguir, ¿no? Entonces, como que el que está escribiendo está involucrado en lo que dice. Totalmente, totalmente. Esa es la idea. Resulta, ¿no? Sí, Así como resulta necesario claro. distinguir. No solo lo uniforma, sino lo da como cierto. Totalmente, sí, como si fuera un hecho que no se discute, ¿no? Esa es un poquito también la idea, ¿no? De estos recursos, que te dejan al autor afuera, entonces como si la subjetividad quedara afuera, ¿no? Cuando siempre hay un recorte, siempre hay una intencionalidad en hacer algo por algo, pero esto es una manera de darle como a mayor verosimilitud, ¿no? A lo que se está investigando o afirmando, ¿no? Ahora eso, Sí, yo digo, sí, sí. ¿no? Se me ocurrió ahora, recién ahora se me ocurre esto. Ujú. Eso no hace que nos quede abierta la investigación posterior. Que, a ver, digo, si yo pongo algo con tanta seguridad y como dándolo por hecho, Sí. es decir, estoy hablando en la parte de estudio, ¿no? No, saquemos otras partes, pero en la parte de estudio, una Ujú. persona hace un informe así y no es como que no da posibilidad para abrir otras, Sí, sí, otras versiones, otras interpretaciones. como que el que lo lee es como una imposición de la verdad, ¿no? Sí, Como sí, que esto sí, es sí, así. ese es un poco el criterio, ¿no? Como que esto es una verdad objetiva, ¿no? Que no es discutible, por qué se hizo una investigación, por qué esto, por lo otro, ¿no? Pero Pero en una investigación, si estamos corta, haciendo una investigación claro, científica, es como una actitud, digo yo, me pareció a mí, ¿no? Si hablamos que de la investigación científica claro, es para que los demás aprendan y vayan tratando de abrir otros campos, claro. esta manera es una manera como que cierra la Sí, apertura. sí, sí, sin Llamémoslo duda. así. Sin duda, sin duda, sí, sí, sí. Es que así se ha ido configurando el campo de la ciencia, ¿no? En otra época era distinto. En otra época los descubrimientos científicos y los avances, ¿no? Estaban muy puestos en la figura del científico, ¿no? Si vos lees los textos de Darwin, por ejemplo, toda la teoría ¿cómo es? De la evolución, ¿no? Y todo que él fue realizando en distintos viajes que hizo y demás, vos ves que está mucho la primera persona singular, ¿no? Y singular y plural, pero aparece como la figura del autor, de Darwin mismo, ¿no? Entonces, eso era hasta el siglo XIX, la ciencia hablaba y se expresaba con la figura de los científicos, ¿no?
Después se empezó a borrar esa figura para poner en el centro los descubrimientos, las investigaciones, los datos, ¿no? Como queriendo borrar la subjetividad, como si se hiciera un esfuerzo. Por supuesto que en la ciencia hay modelos y hay maneras, digamos, de tratar de objetivar, ¿no?, los experimentos, los descubrimientos y demás, ¿no? Pero siempre hay una subjetividad que está por detrás, siempre hay personas, ¿no? Pero bueno, la manera de expresarlo tiene que ver con eso, ¿no? Con presentar verdades. Y pasa lo mismo en el campo profesional, ¿no? Se presentan verdades, se presentan afirmaciones que se supone que han sido investigadas y que son así, ¿no? Después, por supuesto, cualquiera puede venir y discutirlas, ¿no? Pero vos como que le cortás los recursos, ¿no?, del interpretativo, ¿no? Entonces vos dejás al autor afuera, ¿sí? Por eso el uso de verbos en infinitivo, esto de las pasivas, la voz pasiva, ¿no? Convierte el resultado de la acción de la oración en sujeto, ¿no? Fíjate vos, la población de trabajadores temporales en el periodo 2008-2010 fue analizada en este trabajo, ¿sí? Es algo muy distinto decir, nosotros analizamos la población de trabajadores temporales en el periodo tal. Ahí aparecemos nosotros los investigadores. Pero si lo damos vuelta, es la población de trabajadores temporales fue analizada, como que bueno, eso ocurrió en el aire, ¿no? Como que es así, ¿no? Entonces todos estos recursos son una manera de objetivar el texto, separarse del texto y dejar el autor o los autores afuera, ¿no? Y sin embargo, bueno, no se puede hacer del todo, ¿no? Entonces aparecen en distintos momentos, sobre todo las figuras del primera persona del plural. A veces, muy cada tanto, la primera persona del singular. Pero en general, en los informes no se pone mucho eso, ¿no? Puede haber una primera persona del plural y entonces nosotros hablamos de estrategias de personalización. ¿Cuáles son estas? Cuando se refiere el nosotros a un grupo amplio, por ejemplo, nuestra sociedad es la resultante de las confrontaciones políticas y económicas de una época. Cuando se incluye a los lectores, ¿no? Pasaremos a describir este caso específico que nos permitirá dar cuenta de nuestra hipótesis, ¿no? Como que vos estás incluyendo a los lectores ahí. Nosotros que se llama de modestia, ¿no? En esta línea nos proponemos investigar, no decimos investigamos, nos proponemos investigar, trataremos de llegar a tal resultado, ¿no? Entonces, en esos casos aparece la primera persona del plural y es una marca de subjetividad, ¿no? Decime. Porque dos cosas. Ay, no sé cómo hacer para que no haga eco. Creo que tenés que bajar el volumen del teléfono. Está anulado, digamos. Está anulado. Espera que voy a hacer algo acá. A ver. Espera. Porque entra de uno al otro. Dame tiempo a... Sí, tranquila, tranquila. No soy de lo más, ¿viste? Como quien dice. No, tranquila, tranquila. De lo más habilidosa con esto. Sonido. Ahí está, listo. Bárbaro, genial. Anulé el sonido. Vamos a ver si funciona. ¿Vos me estás escuchando? Perfecto. Listo. ¿No se escucha repetición? Más o menos. Entonces estamos igual que antes. Quedó como con otro delay. Ay, no sé cómo hacer. No te preocupes, no te preocupes. Vos preguntame. Acá hay algo que a mí me vuelve a llamar la atención. Dice,
se estudió tal o que otra cosa. Sí. Bueno. Eso es, lo estoy despersonalizando, pero no estoy sacando el hecho de que eso, bueno, eso se estudió. Pero en cambio, en el de arriba, ay, se me fue. Espera. Sí, sí. Ay, Dios. Acá, que dice, el análisis sostiene que el aumento tal cosa, ¿no? O este texto, no, el análisis sostiene que el aumento, ahí ya están dando como cierto algo que no, a ver, ¿cómo puedo explicar? Que vos estudiaste esta población es algo concreto, Sí. ¿no? Sí. El análisis sostiene que esta es la conclusión. Eso no es concreto. Bueno, es una Es decir, interpretación. Siempre hay una claro, interpretación de datos. Alguien lo analizó. Lo que pasa es que si vos lo pones así, nominalizado, el análisis sostiene, es como que eso es algo que ocurrió así y bueno, no se puede discutir. No es que hay una persona que analizó. Exacto, estás muteada. pero a eso me refiero. Claro, claro. Haber analizado una cierta población, Claro. eso es concreto. Se analizó, no importa si lo despersonalizás como, no, bueno, nosotros lo analizamos o se analizó para no personalizarlo. Pero en las conclusiones, decir, esto es así, Claro, ya, claro. pasa de claro oscuro, me parece. Sí, 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 pero fíjate, así funciona el discurso académico profesional, ¿no? Borrando en muchos casos las huellas del autor y de las personas que investigaron, analizaron, estudiaron y escribieron los textos, ¿no? Es así. Y aparte de hacerse cargo. Totalmente. Porque si yo... Perdón por la tos. No, tranquila, tranquila. Perdón por la tos. Pero en realidad, sí, decir, sí, esto es así, es muy diferente a decir, bueno, bueno, nosotros no, se analizó. Claro, sí, sí, como sí, sí. hay un lugar de imposición en un lado que en el otro no hay. Claro, exacto. Sí, sí, sí. ¿Es así o yo estoy paranoica? No, 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 es el efecto que produce, es el efecto que produce este tipo de discurso, ¿no? Busca, ¿no? Digamos, afirmar desde un lugar de una supuesta objetividad, ¿no? Nosotros decimos supuesta porque siempre la objetividad es una construcción, ¿sí? Intersubjetiva, ¿sí? Pero bueno, la manera de escribirlo tiene que ver con eso, ¿no? Y después tienen en el texto de la clase una ampliación de tipos de géneros en el ámbito profesional, ¿no? Nosotros habíamos visto en la clase 2, que vos lo analizaste muy bien, el artículo de extensión, ¿sí? Que como el artículo de investigación y el manual son textos académicos, ¿no? Que circulan en la universidad y sus alrededores. Ahora, estos textos que vamos a ver ahora, que forman distintos géneros, ¿no? Por su parecido en el tema, en el estilo, en la estructura, los vamos a ver que circulan ¿en qué ámbito? Circulan en el ámbito profesional,
¿sí? Circulan en empresas, en el Estado, en pymes, en todo tipo de actividad productiva, ¿sí? De servicios, ¿sí? En distintos trabajos, ¿no? Más vinculados a aspectos organizativos y administrativos y más vinculados a temas económicos, que es el campo en el que nosotros estamos, la administración y la economía, ¿no? ¿Y quiénes lo van a pedir? Lo van a pedir sindicatos, todo tipo de administración pública de distintos niveles, empresas, organizaciones sociales, ¿no? A veces lo escriben integrantes de esas organizaciones y a veces lo piden que lo hagan un consultor externo especializado en determinado tema, ¿no? Que va a realizar esta consultoría, investigación, ¿no? Y escritura de un tipo de informe, ¿no? Informe o texto, ¿no? Bien. A veces en la universidad, a veces son consultoras, ¿no? Bien. Acá hay una cita que es importante recordarla, ¿no? De Wasserman, ¿no? Que dice, que afirma que cuando se aprende a escribir en estos géneros, los géneros disciplinares, se comprende mejor cómo piensan los miembros de la disciplina, de esta disciplina, y se aprende a presentar el propio pensamiento para realizar las tareas de campo o cualquier tarea, ¿no? Vinculada con esa actividad, ¿no? Entonces, fíjate cómo está señalando la cercanía de la escritura y el pensamiento. Si uno escribe y entiende cómo se escribe en determinado campo, entiende cómo todos los actores de ese campo piensan los problemas, las situaciones, ¿no? Todo lo referido a esa actividad, ¿no? Bien. Entonces, acá tenemos un texto vinculado a un texto complementario, ¿sí? Que lo desarrolló la profesora Carreras Dovalio, que está ahí entre lo que yo les mandé, que va a hablar de los géneros jurídicos. Acá se sintetiza, ¿no? El tipo de estilo, ¿no? Del texto jurídico, que está vinculado con leyes, con reglamentaciones, con ordenanzas, ¿no? Todo lo relacionado con protocolos jurídicos, ¿no? Con informes, ¿no? Vinculados a informe policial de distinto tipo, ¿no? ¿Cuáles son las características? Son precisos, son formales, son impersonales, no aparece la subjetividad, y tienen un lenguaje muy funcional, ¿no? Tratan de comunicar lo más sencillamente posible y concretamente posible una ley, una norma, un convenio, un pacto, ¿no? Bien, Eso es funcional. claro. Vos después tenés géneros vinculados a la gestión, ¿sí? Gestión de todo tipo de instituciones u organizaciones, ¿no? Fíjate vos, el tema carpeta de trabajo, ¿sí? Implica recopilar y organizar material e información, ¿sí? Según un criterio, según la selección de un tema, según el objetivo de un determinado... ¿Sí? Perdón. ¿Cómo salta? Me perdí ahí. Saltamos de los géneros vinculados a lo jurídico, a los, ¿Eh? saltamos de los géneros jurídicos a los géneros vinculados a la gestión. Son dos ámbitos distintos. ¿Y la carpeta de trabajo es un género? Sí, se entiende como un género. ¿Se entiende? Género es todo tipo de texto o textos que se parecen, ¿sí? La carpeta de trabajo se llama a textos que ordenan y seleccionan un tema, ¿no? Están muy vinculados a lo educativo, ¿no? Seleccionan información, ¿no? Por ejemplo, todo lo que ustedes van a realizar para investigar, para hacer el informe de coyuntura, lo van a juntar como en una carpeta de trabajo, ¿no? Y entonces van a juntar información, van a juntar fragmentos de textos, ¿no? Van a organizar todo ese material.
y lo van a ir procesando para escribir el informe, ¿no? Esa carpeta de trabajo, que es un conjunto de textos, les sirve para organizar la información, ¿no? Está muy vinculado al campo de lo educativo. Y después hay ¿Al textos campo? de lo educativo. Después tenemos textos orientados más a la gestión, ¿no? De distinto tipo, ¿no? Orientan al lector, ¿sí? Para cómo se desarrolla una actividad, una práctica. Sus objetivos son claros, son coherentes, son sintéticos, ¿no? En general usan vocabulario técnico, ¿sí? Específico, ¿sí? Usan también neologismos, ¿no? Palabras nuevas, ¿no? O que se inventaron hace poco, vinculados a un campo específico del conocimiento, ¿no? Ejemplo, un wiki. ¿Cómo? Por ejemplo, un wiki. Wiki, por ejemplo, googlear, ¿no? Ese tipo de palabras vinculadas a las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces vos tenés manuales de gestión, protocolos, instructivos, catálogos. Todos estos textos, ¿sí? Se parecen, ¿no? En el sentido de que lo que hacen más que nada es explicar procesos, proyectos, situaciones, actividades, ¿no? En el caso de los manuales o protocolos de organización, ¿sí? O instructivos, ¿sí? Explican, ¿no? Cómo se debe realizar determinada acción, ¿sí? O un proceso, manuales de protocolos, manuales de protocolo empresarial o institucional, ¿no? Que trabajan con todas las personas de una determinada empresa o institución, ¿no? Y organizan determinada forma de actuar, forma de relacionarse, procedimiento de acción, procedimiento vinculado a un proceso de producción, proceso de un servicio, ¿sí? Fíjate vos, ¿no? Tienen un índice, describen la empresa, tienen distintos capítulos, ¿no? Están los manuales de procedimiento también, ¿sí? Que son parecidos a estos otros manuales de protocolo, ¿sí? Describen cómo hacer las cosas en un determinado lugar, ¿no? Y lo mismo los manuales de procesos, ¿no? Para un determinado proceso productivo, ¿no? Son todos textos muy parecidos, ¿no? ¿Cuál es su diferencia? El ámbito en el que se escriben y el tipo de tema que están tratando dentro de la misma organización, ¿no? Pero en general tratan de organizar una actividad, de desarrollar los pasos a realizar esa actividad o esas acciones, ¿no? Después tenemos los planes, ¿no? E informes. Los planes piensan el futuro, ¿sí? Organizan una serie de acciones y direccionan el trabajo hacia el futuro, ¿sí? Hacia un horizonte, ¿sí? Entonces tenemos un plan estratégico que en una institución nos va a ser la guía hacia dónde tenemos que ir en esa institución o en esa organización, ¿no? Después vamos a ir viendo cómo hacemos las cosas, pero tenemos el horizonte en claro, ¿no? Esto del plan estratégico, Sí, ¿se armaría antes de armar una empresa, de armar un claro, proyecto? totalmente, totalmente. Sí, 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 totalmente. Entonces, vos tenés que decir hacia dónde vas a ir. Cuando armás un plan de negocios, ¿no? De una pyme, vos decís, bueno, ¿cómo lo voy a organizar para que esta pyme sobreviva, para que se mantenga viva, ¿no? Entonces, necesito tener
claro con quién voy a competir o con quién voy a cooperar, con quiénes me voy a relacionar, cuál es mi objetivo del primer año, cuáles son mis objetivos del segundo año, y así yo voy, cómo me voy a sostener, ¿no? La sustentabilidad de la pyme, ¿no? Todo eso lo organizás en tu cabeza y vas hablando con la gente que vas laburando y vos tenés en claro hacia dónde van, ¿no? Después, cada, cada situación se va a ir viendo, ¿no? En lo concreto con manuales de procedimiento, ¿no? Vas aclarando las actividades que se van realizando, pero el plan siempre te sirve para ver hacia adelante, ¿no? Y ese